Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes con la profesora Bianca Sánchez. El día de hoy vamos a hablar acerca de los géneros periodísticos para el curso de sexto de secundaria. Vamos a comenzar la clase haciendo un poco de lectura de un periódico. Si tú tienes uno a la mano, tráelo para que podamos compartir algunas noticias. ¿Qué es lo que vemos generalmente en un periódico? Como acabo de decir, noticias, algunos artículos de opinión, hasta incluso caricaturas. ¿Y para qué nos sirve esto? Para informarnos, para estar al día acerca de lo que está pasando en nuestra comunidad. Y te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre un periódico, que es un género periodístico, con un género literario, un libro que tú puedes leer en una biblioteca o hasta incluso virtualmente? Pues simple, que el género periodístico tiene como objetivo informar algo veraz y actual. Mientras que en la literatura, los libros no tienen un tiempo determinado. Una historia que ha sido escrita hace muchos años sigue siendo vigente y de interés en este momento. Para entender un poco más qué consisten los géneros periodísticos, te invito a que revisemos los conceptos. Géneros periodísticos. El género periodístico es una forma de expresión de la comunidad, difundida a través de la prensa oral, escrita o audiovisual, que cambia de acuerdo a sus objetivos. Se definen también según el rol que juega el emisor en relación a lo narrado, mismo que tiene base en la realidad. Se clasifica en el género informativo. Es aquel que transmite la noticia de manera objetiva. Esta es interpretada como de interés general, por lo que el periodista no debe exponer su punto de vista bajo ningún concepto. Todo lo que se exponga debe estar bien documentado, alegando únicamente a la verdad de los hechos. En ello se incluyen noticias y reportajes informativos. Género de opinión. En este género el periodista da su punto de vista con respecto a una noticia. Analiza las circunstancias de la misma y lleva a cabo una interpretación en función de los hechos. Incluyen la crítica cultural, el editorial, el artículo de opinión. Género interpretativo. Es un género moderno que se usa como contrarresta de los otros medios de comunicación. El periodista expresa su punto de vista, aunque sin posicionarse explícitamente. En esta categoría entran la entrevista, la crónica y la rueda de prensa. Ahora revisemos los subgéneros. Los subgéneros informativos. La noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva, la encuesta. Subgéneros de opinión. El editorial, el artículo de opinión, la columna, la crítica. Los subgéneros interpretativos. La crónica, el reportaje interpretativo y la entrevista. La importancia de los géneros para la enseñanza y la práctica periodística ha sido subrayada en los últimos años, coincidiendo con la consolidación misma de la profesión, afirmando que los géneros tienen tal importancia que su desaparición significaría la desaparición de la profesión periodística y el periodismo como actividad humana. Bien, ya hemos visto en qué se divide el género periodístico, en informativo, de opinión y de interpretación. Vamos a quedarnos en la primera división, en lo que es el género informativo. Para esto vamos a hablar de la noticia. Entonces definamos qué es una noticia, cuándo algo es noticia y cómo funciona la noticia. Veamos. Vamos a hablar ahora de los pasos para redactar una noticia. Entonces te preguntarás qué es lo primero que debo hacer. Pues aquí lo vamos a revisar paso a paso. El primer paso va a ser seleccionar el tema. Aquí vemos dos momentos específicos. Primero, preguntarnos de qué vamos a hablar específicamente y vamos a elegir un tema. Y debe ser algo actual y de interés común. Luego vamos a reunir la información necesaria. No podemos dar una noticia si no conocemos bien el tema. Entonces, esos van a ser los dos pasos. Luego, en la planificación vamos a hacer también dos subpasos. Vamos a elegir una imagen
¿no?, que represente lo que queremos expresar o al personaje que vamos a presentar en la noticia. Y luego vamos a partir a la planificación de cómo voy a estructurar toda la noticia. Vamos al siguiente paso. Acá tengo ya la estructura. Voy a estructurar ¿qué cosas? El titular, que puede estar compuesto de un antetítulo, un título y un subtítulo. Luego tengo las 6W, viene del inglés, se llama así. ¿Por qué? Porque van a ser 6 preguntas que van a conformar la entradilla. Al otro costado tengo lo que es la imagen y en la imagen debo especificar qué cosa estoy presentando. Por eso tengo un pie de foto. Finalmente, el resto de la estructura va a ser el cuerpo. Una vez que ya tengo todo esto, acá tengo mi esquema, voy a empezar a redactar. El siguiente paso es la redacción de la noticia. Voy a partir por las 6 preguntas. ¿Quién? ¿No? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? El orden de estas preguntas puede variar según lo que tú veas conveniente. En mi ejemplo va a ser de esta manera. Entonces voy a empezar por responder estas preguntas. Una vez que ya las tengo respondidas, ahí lo vemos, vamos a partir al siguiente punto, que va a ser ¿qué? Colocar la imagen. Yo la voy a poner al costado de la información. Ahí aparece el personaje de quien estoy hablando en la entradilla. Debo especificar quién es este personaje. Ahí vemos que en el pie de foto aparece el nombre de la persona. ¿Qué viene a continuación? Voy a desarrollar el cuerpo. ¿Qué voy a hacer en el cuerpo? Voy a dar una especificación más concreta de lo que va a tratar la noticia. Puedo poner, como en este caso, lo que ha dicho el personaje. Finalmente, para terminar, voy a hacer el titular. ¿Qué tiene que decir el titular? Pues tiene que resumir todo lo que está en mi noticia. Puedo además colocar un antetítulo y un subtítulo que van a llamar la atención del lector para que puedan leer toda mi noticia. Ya tengo estructurada mi noticia. ¿Qué sigue a continuación? Pues el siguiente paso es la revisión. Como ustedes ven, todo lo que he redactado es un borrador. ¿Qué debo poner aquí? Los conectores y los signos de puntuación que van a unir todas las ideas que ya he desarrollado anteriormente. Una vez que haya revisado, ya puedo hacer la presentación. En este esquema, por ejemplo, de un periódico escolar, donde ya tiene el país, la fecha de la noticia, voy a colocar todos mis elementos ya de forma más estética. Y mi resultado final va a ser este. Ya tengo toda mi noticia. Para resumir, vamos a ver entonces los 4 pasos que hemos realizado. Lo primero que hemos hecho, que es la selección del tema. Luego hemos planificado cómo va a ser toda nuestra estructura. En un tercer momento hemos hecho la redacción de un borrador y la revisión. Finalmente, en el último paso tenemos la presentación de la noticia. Debe ser de forma estética. La noticia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una noticia es transmitir información desconocida al público. ¿Cuándo un hecho es una noticia? Cuando es noticiable. Es decir, que merece ser contada por resultar novedosa, actual y tratar de algún tema de interés de la sociedad. ¿Cuándo sucede? Las noticias son sucesos de rigurosa actualidad. Su vigencia es breve. Por lo tanto, la noticia es un tipo de texto que se agrupa dentro de los géneros periodísticos. Su principal característica es que aporta los datos principales sobre un hecho actual y que intenta ser objetiva. Función de la noticia. La función de la noticia es informar los eventos tal como suceden, por lo que al redactarla el autor generalmente omite comentarios, juicios o posturas al respecto. Las noticias surgen en todos los ámbitos de la vida humana: política, cultura, ciencia, tecnología, deportes y espectáculos. Estructura de la noticia. La información se presenta como pirámide invertida, que organiza jerárquicamente la información, de lo general a lo particular. La información general va primero y luego va detallándose cada vez más. Partes de la noticia. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia y vamos a ver las partes que la componen. Lo primero que podemos ver es una oración que introduce o antecede al titular. Este es llamado el antetítulo. Luego, en general, con otra tipografía en negrita y en tamaño más grande, está el titular. Y debajo del titular
que también es llamativo y relevante para atrapar la atención del lector, está el subtítulo. Aunque no es obligatorio, la mayoría de las noticias tienen imágenes y debajo tienen el pie de foto, que es una breve oración que explica la imagen. Todo lo demás será el cuerpo de la noticia. En los diarios impresos, el cuerpo de la noticia suele aparecer en columnas como lo vemos en el ejemplo. Pero si buscamos la versión del diario digital, la veremos en una sola columna con sus respectivas sangrías y espacios entre párrafos. El primer párrafo del cuerpo de la noticia es la entradilla, o lead en inglés, donde se coloca la información más relevante e importante con el fin de atrapar la atención del lector y sigue una estructura. En el cuerpo de la noticia también podemos encontrar subtítulos si es una noticia muy larga, con el fin de dividir la información. En este ejemplo no existe, pero sí podemos ver el recuadro, donde se coloca una información que se está remarcando. Tiene que ver con el tema, pero no específicamente con lo que se estaba desarrollando en el cuerpo. La entradilla. Lo primero es saber qué pasó desde el inicio hasta el final. Para esto se debe contestar las 6 preguntas básicas. ¿Qué? El hecho. ¿Quién? El sujeto o sujetos. Pueden ser una o varias personas, instituciones, asociaciones, gobiernos o cualquiera que protagoniza la acción. ¿Cómo? La forma en que ocurrió. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar donde ocurrió. ¿Por qué? ¿Para qué? La finalidad o causa. Contestar todas estas preguntas aportará la información necesaria al lector o espectador. Respondemos estas preguntas en este ejemplo de entradilla del Diario de la Nación del 25 de junio de 2020. Estas preguntas se llaman las 6W, que vienen del inglés W questions. Los tiempos verbales en la noticia. Prestemos atención a los siguientes titulares. Ayuda humanitaria llega al Beni y al norte de La Paz. Eje prolonga cuarentena total y antepone la salud al trabajo. Reportan 2 nuevos casos de coronavirus en Potosí. Llega, prolonga, antepone, reportan. Los verbos subrayados están en presente del indicativo. Este tiempo verbal es el más usado en los titulares porque la noticia es algo actual, que parece que está sucediendo en este momento y que va a continuar sucediendo. Momento de poner en práctica todo lo aprendido. Ahora que ya conoces los pasos y ves el ejemplo en tu texto de aprendizaje de la noticia que hemos desarrollado en esta clase, busca una noticia que sea de interés en tu comunidad. Comienza a redactar siguiendo los pasos que hemos aprendido y yo te espero en una próxima clase para seguir hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.